Bueno, nada, grabo este vídeo con la intención tanto de que de alguna manera la sesión quede organizada, porque supongo que cuando estemos online esta tarde del día 16 de octubre, pues supongo que aparecerán preguntas y quizás a lo mejor se embarulle un poco más la cosa. Y también lo grabo con la intención de si de repente el sistema se cae y no podemos dar el taller o se hace muy dificultoso, que de alguna manera quede constancia de una forma lo más organizada posible de lo que quería decir y lo que os quería contar, y de esa forma quizás pues también podéis pensar pues cada cual en su casica sobre estas cuestiones. Bueno, la idea de la sesión, la idea de esta especie de taller que tiene que ver con investigar o profundizar en encontrar formas de narrar la montaña y de decir la montaña que no sean épicas, viene de un interés muy personal, aunque creo que no deja de ser quizás un interés social que comparto con otras muchas personas, que tiene que ver con, eh, bueno, con estar muy incómoda con esta idea de la aventura espectacularizada vinculada a deportes de riesgo como pueden ser la escalada, el alpinismo, etc. Lo primero que quería aclarar es que esto no quiere decir que yo crea que solo existe un relato con respecto a la montaña. Es decir, existe una polifonía actualmente y si nos adentramos en la literatura de montaña se aprecian muchas cosas como variopintas. El problema, como en muchos otros ámbitos, yo creo que es el tema de la existencia de una norma, de un estándar o de una forma socialmente normativa de hablar y de producir subjetividad en relación a la montaña. Cada época, desde el desarrollo del alpinismo, bueno, ¿cuándo empieza a desarrollarse el alpinismo? No es lo mismo alpinismo que subir montañas. Esto también sería interesante, ¿no? Como ahondar en la historia del alpinismo, en qué es subir una montaña y por qué eso no es alpinismo, y si el alpinismo es deporte o no. Bueno, esto sería hacer como una especie de repaso histórico del alpinismo y de todas las actividades que han estado vinculadas al desarrollo del alpinismo, como el viaje, como el tema de ser entrenador o entrenadora, como, bueno, etcétera, ¿no? Con lo que a donde quiero llegar es a que cada momento histórico en relación al acto de subir montañas o al desarrollo del alpinismo o al desarrollo de la deportivización del alpinismo va acompañado de una serie de retóricas normativas. Y bueno, esa era un poco la idea, voy a resumirla. La idea es, creo que en la actualidad el relato normativo con respecto a las montañas tiene que ver, por un lado, con la épica y la romantización, que son muy propias del alpinismo de gesta, del alpinismo heroico, de quizás el primer desarrollo del alpinismo, que aún deja estela, y por otro lado, de la deportivización de la escalada, del alpinismo y todo tipo de actividades outdoor o de riesgo. Esto también es interesante, cómo aparecen conceptos como nuevos, ¿no? Lo outdoor es el afuera, yo creo que no. Pero bueno, esto podría ser un debate que dejo sobre la mesa. Para un poco profundizar en esta idea, quería leeros un fragmento de Las montañas de la mente, que es un libro de Robert Macfarlane, que me lo recomendó un compa hace poco y bueno, de repente tenía mucho que ver con esta sesión y con lo que quería a lo mejor contaros en esta sesión. Os leo. El fragmento sería el siguiente. Así pues, las montañas son en realidad producto de una colaboración entre la forma física del mundo y la imaginación humana, las montañas de la mente. Y la actitud de las personas respecto a las montañas tiene muy poco o nada que ver con la roca y el hielo que son en sí mismas. Las montañas no son más que accidentes geológicos. No matan ni agradan deliberadamente. Toda propiedad emocional que posean les es adjudicada por la imaginación humana. Las montañas,
como los desiertos, la tundra, las profundidades marinas, la selva y todos los paisajes naturales a los que románticamente hemos dado el ser, sencillamente están ahí, y ahí se quedan, aunque su estructura física cambie gradualmente bajo los efectos de la geología y la meteorología. Siguen existiendo más allá de la percepción que el ser humano tenga de ellas y por encima de esa percepción. Pero también son el producto de la percepción humana. Su existencia se ha imaginado a lo largo de los siglos. Este libro pretende determinar los cambios que ha experimentado la forma de imaginar las montañas a lo largo del tiempo. La disyunción entre lo imaginado y lo real caracteriza toda actividad humana, pero encuentra en las montañas una de sus expresiones más profundas. La piedra, la roca y el hielo son mucho menos dóciles al tacto que a la imaginación, y las montañas de la tierra han resultado ser a menudo más resistentes, más fatídicas y reales que las de la mente. Como descubriera Herzog en el Annapurna o yo en el Laginhorn, las montañas que uno contempla, las que lee, con las que sueña y las que desea, no son las que uno escala. Las montañas son materia de roca dura, escarpada y afilada, y de nieve heladora, de frío extremado, de un vértigo tan físico que es capaz de cerrar el estómago y soltar los intestinos, de hipertensión, de náusea y de congelación, de belleza indescriptible. Bueno, pues con este fragmento, fundamentalmente, lo que quería plantear era justo esta idea de, por una parte existe el espacio físico y por otra parte existe el terreno de la imaginación con respecto a lo físico, es decir, que se apoya en lo físico, que se apoya en si aquí hay un pliegue, si esta roca es roca plutónica o no. Y sin embargo, de alguna manera, esa imaginación que se apoya en lo que hay genera formas de relacionarse con eso que hay. Es decir, partimos de una realidad material, que es la realidad geológica con la que entramos en contacto, pero la forma en la que nos vinculamos, lo que podemos conocer del territorio, esto incluye las nociones estéticas que hay en una época determinada, los conocimientos científicos que hay en una época determinada, van a implicar formas de relacionarnos con el entorno particulares o singulares de ese contexto. Y a la vez esas formas de relacionarnos van a devolvernos datos específicos, es decir, que de alguna forma es un bucle de práctica y epistemología. Tenemos un espacio del que formamos parte, tenemos un caldo social en el que somos, en el que habitamos, eso influye en cómo nos relacionamos con ese entorno físico y a la vez esa forma de relacionarnos con el entorno físico nos arroja conocimiento sobre ese entorno. Entonces, de alguna forma, es inevitable considerar que formamos parte de ese mismo entorno, de esas mismas condiciones materiales, y entonces todo esto se hace mucho más complejo. Lo que creo que debemos entender es que, por lo tanto, es necesario siempre historizar los discursos que elaboramos en relación a la montaña. Es decir, que si yo vengo a decir que Robert Macfarlane, por ejemplo, pone el ejemplo de lo sublime como un concepto especialmente importante en el siglo XVIII, y cómo de repente esa búsqueda de lo sublime no solo se da en el ámbito estético, en la literatura, etc., sino que influye en el tipo de paisaje con el cual me quiero relacionar y cómo me quiero relacionar con él, ¿no? Ya no me voy a contentar con solamente quizás contemplar el paisaje, sino que eso sublime que encuentro va a influir en el desarrollo romántico de verme inmerso o inmersa en eso que contemplo, ¿no? Ya no es solo contemplar la montaña, sino verme arrojado a la intemperie de esa montaña. Bueno, en fin, de todas formas, lo que quiero decir es eso, justo. Entonces, en una época, la actual, en la que yo creo que hay dos factores fundamentales. Antes he dicho la deportivización, pero también estaría la turistización, ¿no? Pues evidentemente eso va a entrar en juego a la hora del modo en el que me relaciono y escribo, porque la escritura finalmente es una forma de relación con la montaña. Y también quería
como subrayar algo que dice Robert McFarlane en el fragmento que os he leído, que es esta cosa de la lectura. O sea, no hace falta que exista una literatura de montaña para que yo esté leyendo el paisaje. Y la lectura del paisaje la realizo a través de los conceptos, de los pensamientos, de los que dispongo, que en buena parte dependen de las condiciones materiales en las que estoy, ¿no? Y de la forma de socialización a la que he sido arrojada. Bueno, todo este berenjenal y todo este jaleo, bueno, para que igual sintamos un poco de curiosidad por indagar en cómo se relata la montaña, etc. Para huir de la épica en cuanto al deporte creo que consiste con el rendimiento, con cada vez más difícil, y la épica con respecto al alpinismo clásico tiene que ver más quizás con la cosa de la experiencia, de verse afectada por la experiencia, por el inscribir el cuerpo en el paisaje, etcétera, etcétera. Y a veces estas dos épicas se cruzan y ya pues aquello es el éxtasis. Bueno, formas de huir de la épica. Bueno, a mí me gusta ahondar en la ternura y en la vulnerabilidad, en lo absurdo, en lo cotidiano, en la descripción, ser muy descriptiva, en lugar de interpretativa o representativa, intentar describir. Si aquí tengo esta planta, ¿no? Pues es como, bueno, pues esta tiene hojas verdes con el centro verde más clarito y lo que hacen es dibujar una especie de curva que termine en una punta afilada. Bueno, en fin, como pegarse mucho a la materia que se está describiendo, leer el paisaje de alguna forma, pero leerlo muy a rajatabla, como con una conciencia muy de voy a seguir los contornos del objeto. Bueno, luego también me gusta como ahondar en lo cutre o en la errata. Encontrar erratas en libros que abordan lo sublime es como muy guay, y no con la idea de burla, sino con la idea de hacer palanca en la errata y ver qué otro imaginario posible es. Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplos iba a poner? Bueno, es que con esta cosa de mencionar ejemplos es horrible, porque de repente dices, en esta revista o en este libro leí esto, y parece que estás eh, como señalando y como enjuiciando. Y no es eso, no es eso el modo en el que, no es ese el modo en el que quiero aludir a la rata, así que igual voy a dejarlo por precaución, para que nadie se ofenda, pero la idea es un poco como tomar el sentido al que esa errata da lugar. Es decir, si yo, por ejemplo, me confundo y digo, conducíamos en coche con la vaca, llena de todos los fardos que encontrábamos, con la firme disposición de poner todos esos fardos en juego y atacar la inconmensurabilidad de la montaña de nuestros sueños. Bueno, da igual. Imaginad que yo al decir vaca, en lugar de ponerla con B, se me va la tecla mientras estoy escribiendo y estoy como absolutamente poseída por ese afán romántico. Se me va la tecla y pongo vaca con V. Digo, sí, vaca con V, en lugar de con B. Vale, entonces voy a seguir a rajatabla esa errata y voy a decir, vale, llevamos una vaca encima del coche y esa vaca va cargada de fardos. Pues es como una imagen, lo que aparece es una imagen bastante cachonda, bastante, no sé, bastante como imposible, y que de alguna manera lo que hace es intervenir en esa idea absolutamente sublime que yo estaba queriendo crear. Entonces, como en lugar de decir mierda, he escrito vaca con V cuando era vaca con B. Pues decir, no, joder, voy a agarrar esa vaca con V, voy a agarrar esa errata y a ver a qué lugar me lleva. En cuanto al vínculo
con la montaña y el vínculo con mí misma con la montaña. Bueno, y ya solo para poner estas cosas en práctica, os proponía dos ejercicios. Uno, que escribáis títulos o titulares. Imaginad que sois redactores o redactoras de una revista y tenéis que elaborar una noticia sobre cierto acontecimiento que tiene que ver con la montaña. La idea era que escribáis un titular, o imaginad que estáis escribiendo un libro sobre montaña o sobre naturaleza y tenéis que escribir el título, ¿no? Tenéis que elegir el título. Pues la idea es que os dediquéis 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, los que sean, para pensar. Es decir, mi libro se titularía así. El siguiente paso es sustituir todas las palabras del título por sus antónimos. Hay palabras que decimos, ostras, ¿cuál es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de ¿cuál es el antónimo de catarata? Pues no sé, pero intento cambiar esa palabra por su antónimo y a ver qué títulos suceden y cómo puedo hablar desde ese título de las montañas. ¿Vale? Va a ser un título como totalmente... No va a ser totalmente contrario, ya lo digo, porque hay palabras para las cuales no existe un antónimo evidente. Entonces, bueno, es un ejercicio que igual mola para desentrañar o para empezar a escribir, ¿no? Como motor de escritura, para huir un poco de la gesta y de la épica. En fin. Bueno, todo esto que os digo, como desde dónde es posible escribir, son posibilidades. Hay mil más. Desde el silencio, desde el no decir en lugar del decir, no sé. Hay como mil propuestas posibles. Y nada, eso era un poco como la idea general de la sesión de hoy. También invitaros a que, bueno, de repente profundicéis en otro elemento que tiene que ver mucho con esto, que tiene que ver mucho con la literatura de montaña, que es que entendemos por naturaleza. En ese sentido, sí que os recomiendo, por ejemplo, que le echéis un ojo al libro de Donna Haraway que se titula Seguir con el problema, donde problematiza mucho esta cuestión de la naturaleza. Y bueno, también hay gente hablando del concepto de postnaturaleza, ¿no? De intentar ya de todas, intentar no separar lo humano de la naturaleza, no en el sentido de somos naturales, sino en el sentido de somos parte del mundo, estamos en relación con el mundo y por lo tanto tenemos que intentar solucionar problemas desde esa idea, ¿no? Desde esa idea de estar formando parte, de ser cosa, ¿no? Si yo estoy escalando una pared, no digo que estoy en plena naturaleza, pero si estoy con un arnés y con una cuerda y un colega ahí abajo y llevo cintas express, ¿qué naturaleza es esa? ¿No? Pues entonces hay que inscribirse, o sea, no puedo hablar de territorio virgen y de todo eso, si estoy ahí con esa serie de artilugios, ¿no? Entonces, ¿cómo generar retóricas en las que eso se problematice, en las que eso entre en juego, esa relación entre lo humano como no estando fuera, pero que no es una forma como, de nuevo, romantizada o súper guay de decir, somos naturales, claro que somos naturales. Bueno, ¿qué es naturaleza, no? Como replantearse esa cuestión que creo que todo el rato está dentro y forma parte y es como absolutamente transversal a la literatura de montaña. Y bueno, no os voy a dar más el tostón. Eso es todo, creo. Y ya está.